ponemos a grabar, así si quieren ya pueden ingresar el DNI. Sí, la fecha les dije la semana pasada, la primera semana de octubre, que ya les confirmo, me fijo acá, creo que era 6, pero como tengo, martes 6 de octubre, sí. En principio sería esa semana, ese martes. Así que, bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos que terminar de ver derivadas, aplicaciones de las derivadas, y bueno, si llegamos a empezar con integrales, entra hasta ahí. Hasta lo que veamos una semana antes, y yo ese sábado anterior me comprometo a que hagamos un repaso juntos, así como hicimos con Mate 1, si quieren. Así que, bueno, tranqui, que si van practicando y no se van atrasando, van a llegar fenómeno. Bien. Llegamos a ver, derivada, definición, volvimos a ver, algunas derivadas más básicas. Vimos derivada de la función compuesta. Derivada del logaritmo no lo vimos, ¿no? Con ustedes, creo que una de los dos grupos se había llegado. Con ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ir por ahí entonces. Ya, miren, vamos a agrandar esto. Así ya queda grabando como corresponde. A ver, siempre me pasa lo mismo, no puedo agrandar mi propia imagen. Tengo vista adelante y no me presta atención, porque... Bueno, parece que sí. Así que te costó el 13, pero con un 2 más en el denominador. A ver, déjame que veamos eso. Guía, ¿dónde tengo la guía de ustedes? Límites, ya lo vimos, ya lo vimos. Esto no. Tengo las guías de todas las matemáticas por acá. A ver. ¿Y dónde habrá quedado? Uy, se me fue. 3M me habían dicho, puede ser. 3C. Raíz cúbica de x al cuadrado. Ese no es el que tienen hecho en la guía. Yo el otro día les hice uno, y no me acuerdo si no era este. El que va con la definición de derivada. 3. Yo creo que lo hice en el pizarrón. A ver. Un 2 de más. Bueno, vamos, sí, ese lo hice, pero estaba revisando, quería ver si era el que estaba hecho, y no era el que estaba hecho. Está hecho del 2, uno muy parecido, ¿sí? Ese no, pero yo hice ese el otro día en la clase, así que dos cosas. O revisamos el video de la semana anterior, o después lo ponemos en el foro, ¿vieron? El Pensemos Juntos, ahí, y me mostrás lo que hiciste y te digo, bueno, dónde apareció ese 2 que no hacía falta que estuviera. ¿Dale? Bueno, y no volvemos a hacer el mismo, que sobre todo si ya está hecho, ¿sí? Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito. Algo vimos, a lo mejor les di la fórmula, ¿no? De derivada del logaritmo. A ver. A lo mejor les dije que la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Bueno, vamos a tratar de ir con algunas de las derivadas que vamos a usar, al menos validando algunas. No vamos a hacer absolutamente todas porque obviamente no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacer algunas.
tengan en cuenta, ahí se me aparecen los cartelitos y no veo. A ver si puedo limpiar. ¿Ustedes ven nítido? A ver si... Ahí parece que casi se ve. Bueno, la regla de Barrow quedó ahí. La sacamos. Hasta dentro de un par de semanas no se las voy a presentar a la regla de Barrow, así que vamos con lo nuestro. Y déjenme ver. Vimos solo la fórmula del logaritmo natural. Bueno. Sí dijimos que nos daba 1 sobre x. Bien, bueno, entonces esa no la vamos a hacer. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo tendrían que hacer para llegar a que, se los comento por lo menos, si nosotros sabemos que f de x es logaritmo natural de x, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la derivada? Porque parecería que entre esta expresión y esta, la verdad es que no sé si hay mucha, a simple vista, parecería que no hay demasiada conexión. ¿Cómo hacemos para demostrar que la derivada de esto nos da 1 sobre x? Bueno, recuerden que usamos la fórmula de derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada es un límite, ¿sí? Entonces nosotros teníamos esta fórmula sobre h. Cuando nosotros aplicamos acá, ¿sí?, la función evaluada en x más x0, nosotros vamos a tener que escribir logaritmo de x más x0, ¿está bien? Acá logaritmo de x. ¿Y qué va a pasar? Van a tener que tratar de ir escribiendo eso usando las propiedades, ¿está bien? ¿A qué propiedades me refiero? A las propiedades del logaritmo, ¿sí? Les va a quedar el logaritmo de algo menos otro logaritmo. Bueno, como tengo el mismo logaritmo y tengo resta de logaritmos, lo podemos escribir como una división. A partir de eso, y después tratando de llevar el límite, fíjense que acá tengo h tendiendo a 0, entonces voy a tratar de que mi variable sea h para llevar esa expresión que me quede al número e. Entonces les va a quedar de alguna manera la expresión cuando x tendía a 0 para 1 más 1 sobre h en este caso, elevado a la h. Bueno, todo eso nos daría el número e, ¿sí? Y el número e iba a quedar elevado a la 1 sobre x. De ahí es que como el logaritmo de vale 1, fíjense, si nos queda algo así. Propiedades del logaritmo, ¿qué decíamos? Después de hacer todo ese desarrollo deberíamos llegar a algo así. El exponente baja multiplicando a la función logarítmica. Y como todo esto vale 1, bueno, de ahí es que después de todo un desarrollo llegamos a esta expresión. No sé, los voy a hacer ahora porque ya lo vimos el otro día que nos daba esto, pero si ustedes aplican la fórmula van a ver que lo pueden demostrar de esta manera. Así que bueno, ahí va un dato. Bien, vamos con la derivada del producto y del cociente. Por acá, ahí estamos. Derivada del producto. Para empezar, y después la del cociente, bueno, les va a quedar medio ahí de tarea. Vamos a suponer que tenemos una función formada por, a ver, ¿qué letras usamos? Bueno, f y g. Vamos a poner primero la f. Por la costumbre, si no, después voy a empezar a cambiarlas. F y g de x. Bueno, a ver, les pregunto,
Si tuviéramos que calcular la derivada de, fíjense que, lo pongo con mayúscula, pero bueno, estoy usando F, pero podemos poner cualquier letra, P de producto si quieren, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar la derivada de esta expresión? Es decir, si yo quiero encontrar la derivada de P, tendría que pensarlo en derivar esta expresión. ¿Y ahí qué hacemos? Vamos a recurrir una vez más a la fórmula. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0, y acá es la fórmula que ustedes ya conocen. Nosotros acá que hubiéramos puesto f, ¿sí? F de, estoy cerrando los carteles que me aparecen, f de x más h, ¿está bien? Nosotros acá no tenemos f, tenemos p. Es el equivalente, entonces tenemos p de x más h menos p de x, todo dividido h. Recuerden, yo ahora cambié el nombre de f de x porque a f la puse acá, como para simbolizar que se trata del producto. Bien, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, nuestra función p ya no es p a secas, es f por g. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si... Bueno, lo quería hacer directamente. Vamos a poner la h ahí. ¿Qué tenemos que escribir acá arriba? Si ahora nuestra P va a ser esto. ¿Qué les parece? ¿Alguien que quiera sacarse el micrófono? F. Bueno, entonces, donde tenemos esta X, vamos a poner X más H, ¿sí? F de X más H por G de X más H. Esto sería esto. Y ahora le tenemos que restar la función, o sea, de vuelta. De vuelta no quiere decir que es lo mismo que puse, ¿eh? Acá le pusimos el más h, f de x por g de x. Bueno, hasta ahí nada más. Lo que hicimos fue usar la fórmula y reemplazar nuestra función p por la que teníamos acá. Bueno, acá es donde vamos a tener que hacer un invento, un agregado, donde le decimos, bueno, aparece un poco de magia matemática, donde sumamos y restamos de los dos lados para lograr demostrar eso que nosotros queremos. Si lo miramos así solito, la verdad es que no nos dice demasiado. Entonces, lo voy a copiar allá y le voy a agregar en color esa parte de la magia. Así que tengo límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. No sé si me estaban hablando y yo no escuché, ¿puede ser? Bueno, parecía. Me perdí acá. X más h menos f de x por g de x. Y acá es donde, si encuentro el fibrón, agrego. ¿Qué voy a agregar? Miren, voy a sumar f de, a ver, ¿qué me conviene? X más h. Y todo eso por g de x. ¿De dónde saco eso? Por ahora parecería que es algo que yo necesito. ¿Por qué yo estoy necesitando eso? Porque estoy tratando de llegar a una expresión donde pueda tener por separado las funciones que me interesan, ¿sí? Tienen dos opciones. Fíjense, yo puse f de x más h por g de x, y eso mismo lo tengo que restar. ¿Por qué? Por esto de compensar, y si yo agrego algo, tengo que agregar, en este caso, lo opuesto, para no quedar en infracción, porque si no estaría cambiando la expresión que tengo.
siempre tengo que agregar eso. Fíjense, en realidad puedo agregar esto así, o también podemos agregar f de x por g de x más h, bueno, menos lo mismo, ¿no? ¿Qué relación hay entre esta expresión y esta? Y en una pongo f de el x más h, es decir, aumentando el h, y la g igual, sin la h. Y en la otra opción que tengo es decir al revés, bueno, pongo f de x solito y a la g le pongo x más h. Es decir, o agrego eso o agrego esto. Con cualquiera de los dos caminos deberíamos llegar a la misma respuesta. Bueno, y ahora, ¿qué pasó? Fíjense que tengo f de x más h acá y f de x más h acá. Entonces voy a sacar un factor común y aplicando la propiedad de que el límite de una suma es la suma de los límites, bueno, voy a tratar de reorganizar las dos cosas. Así que voy a distribuir el límite con respecto a la suma que a mí me conviene y además sacar un factor común. Entonces, el factor común, como les decía, va a ser f de x más h. ¿A quién está multiplicando? Y de este término tengo a g de x más h. Y de este otro término tengo a g de x. Por otra parte, no me tengo que olvidar de la h que tengo en el denominador. ¿Qué otro límite tengo? Dijimos que lo íbamos a separar, ¿no? El límite de una suma lo puedo escribir como la suma del límite. Entonces, acá tengo límite cuando h tiende a 0. Y acá, ¿qué factor común sacamos? G de x. ¿A quién multiplica G de x? A f de x más h. Y me está faltando f de x. Más puse ahí. Acá hay algún signo que no me estaría gustando. Profe, perdón, ¿no Sí. es menos fx más h en el segundo límite? Y por eso dije, acá hay algún signo que no me está gustando. Y de hecho acá, fíjense, f de, este me quedó bien, y este es menos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Y acá tenemos, si saco g de x, me quedaría al revés. Este negativo y este negativo. Ahora sí, o estoy haciendo lío de vuelta, me parece, ¿no? A ver, me perdí con el signo. Este lo tengo acá. Y acá saqué g de x menos f de x. Ahí estamos. Este es este y este viene acá. ¿Está bien ahí? Revísenme por las dudas, ¿eh? Porque así como recién ese me lo perdí, me pude haber perdido otro. ¿Se ve lo que cambié? Sí, que me había... Este lo había puesto como suma. Miren, vamos de vuelta. Tengo este factor acá. Este que le corresponde para que al hacer la distributiva me vuelva a dar, está bien con el signo. Después tengo f de x más h, ¿dónde más? Acá en este. Y en este. ¿Cuál usé yo? El que tiene g de x, entonces como es este término, el que estoy sacando allá como factor común, este menos se lo pongo a la g de x, acá. ¿Sí? Este término también tenía g de x, pero me conviene usar este, donde yo tengo el menos, porque después eso me va a llevar a una expresión que me interesa. De la misma manera acá saqué factor común g de x. ¿Dónde tengo g de x? Y lo tengo acá y lo tengo acá. Bueno,
si yo comienzo por este, acá pongo g de x, este es positivo, me quedo la marca, y este, g de x está acá, le pongo el menos f de x aquí adentro. ¿Por qué quise hacer esto? Fíjense, todo esto, a ver si lo recuadro con algún color. Propiedades del límite, ¿no? El límite de un producto lo podemos desdoblar. Entonces, si yo acá